Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 11, versos 22 al 26. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos medio minuto. Padre Todopoderoso, le ruego que usted nos dé la interpretación a esta santa palabra. Enséñenos, oh Jehová, su camino, guíenos por sendas de rectitud. Enséñenos los misterios de la palabra del Señor, de su palabra, oh Dios Todopoderoso. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Siempre escuchamos acerca de la oración que mueve montañas y pareciera que es algo tan lejano para algunos. Gloria a Dios para siempre. Hay un texto en la palabra del Señor que dice, estoy leyendo de la palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto bíblico? Pero para que la oración surte efecto tiene requisitos, y vamos a ir tratando de averiguar cuáles son esos requisitos para que Dios escuche la oración. ¿Cuántos desean que Dios le escuche su oración? ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Entonces, la oración tiene requisitos, mi estimado hermano. Y esta predicación es como por así decirlo, como un estudio bíblico acerca de la oración, porque podríamos hacer un hermoso sermón, pero siempre he pensado que lo mejor es aprender de la palabra de Dios. Que Dios saque cualquier intelectualidad, sino que quede el Espíritu Santo en medio nuestro, la espiritualidad que viene por el Espíritu de Dios. Y ya podemos ver uno de los requisitos de la oración. ¿Qué es lo que dice este texto que acabamos de leer? Dice, verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esta palabra es para todo el mundo. Acá no está exceptuado nadie. El hermano común y corriente, como aquel que a lo mejor tiene algún cargo o responsabilidad, es para todo el mundo. Es para el pastor de la iglesia, para los hermanos, para los que vienen por primera vez, en fin. Entonces, nos enseña la palabra de Dios que cuando estemos orando tenemos que perdonar. Es difícil perdonar, pero hay que perdonar. Hay que dejar de guardar rencor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Siempre hay rencores que las personas guardan o guardamos rencores. Entonces, cuando estemos orando hay que pedirle a Dios que saque esos rencores y que logremos perdonar. Hay gente que a lo mejor a usted lo ha maltratado, le ha hecho daño. Entonces hay que aprender a perdonar para que Dios entonces responda a las oraciones. A veces Dios no responde la oración porque no cumplimos este requisito. Gloria a Dios para siempre.
Dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses capítulo 4, verso 6. Entonces, así como la palabra de Dios, el medio que utiliza nuestro Dios para comunicarse con el hombre, con el ser humano y específicamente con sus hijos, así la oración es el medio que tienen los hijos de Dios para comunicarse con su Padre Celestial. Gloria a Dios para siempre. Cuando oramos es porque tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, refiriéndose a la protección de Dios, dice el Salmo 62. Estos versículos son solamente introductorios a este tema. Salmo 62, verso 8. Dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, verso 8. Gloria a Dios para siempre. Entonces cuando oramos, tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios. Derramad delante de él vuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, como cuando le contamos algo a alguien muy cercano a nosotros dentro de la intimidad. Gloria a Dios. Pero vamos a estos requisitos. Ya dijimos que había que perdonar. También uno de los requisitos es que nuestra oración, como todos sabemos, tenemos que dirigirla a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa forma enseñó el Señor Jesús a orar. Él dijo, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces la oración es a nuestro Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración siempre tenemos que comenzarla con adoración. No tenemos que ir inmediatamente y ponernos a pedirle a Dios lo que necesitamos. Eso viene más adelante. Por eso que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y después viene la adoración. Santificado sea tu nombre. Gloria a Dios. Primero está la voluntad perfecta de Dios, como predican los pastores. Venga a nosotros tu reino. La voluntad perfecta de Dios. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios para siempre. A veces nuestra oración no es respondida porque no es conforme a la voluntad perfecta de Dios, pero también hay una voluntad permitida. A veces Dios permite cuando la oración es insistente. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que dirigir nuestra oración a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro Señor dijo en Juan capítulo 16, versos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Cristo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, versos 23 y 24. Entonces, la oración debe ser dirigida al Padre, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Esta palabra es para los hermanos más nuevos, para que vayan aprendiendo. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. La oración aceptable ante Dios es aquella que se hace con humildad. No es la oración la que recibe Dios la que se hace con falta de humildad. Gloria a Dios. Estaba pensando una palabra que no fuera tan ofensiva. Gloria a Dios. Aquella que se hace con altanería. A Dios no le gusta la soberbia, no le gusta la altanería. Tiene que ser con humildad la oración, respetuosa. No es obligatorio, pero resulta aconsejable
que usted utilice, emplee el lenguaje del Antiguo Testamento cuando ora. Esta es una recomendación muy personal que yo le doy a usted, mi estimado hermano. ¿A qué me refiero? No tutee a Dios, no tutee a Dios, trátelo como un gran Señor. No se enoje, mi Señor. ¿Se acuerda que así le hablaban los patriarcas a Jehová de los ejércitos? No se enoje, mi Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted ore a Dios, trátelo de usted, porque es su Dios todopoderoso. Gloria a Dios para siempre. Entonces, tiene que ser con humildad. En Lucas capítulo 18, versos 10 y siguiente, hay una parábola. ¿Se acuerdan? La parábola de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta forma. Dios, así oraba el fariseo. Gloria a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gloria a Dios. Tenía una opinión muy alta de sí mismo. No soy como los otros hombres. Y los caracterizaba, decía, ladrones, injustos, adúlteros. Así muchas veces somos los cristianos, que menospreciamos al resto de las personas, a los que no conocen a Dios, o al hermano, o a la hermana, y decimos esta persona, y la rotulamos, la calificamos, decimos esta persona es de tal o cual forma, pero yo no soy así. Gloria a Dios para siempre. Entonces este fariseo, puesto en pie, oraba de esta forma. Dios, te doy gracias. Y esta oración, le anticipo, esta oración no le agradaba a Dios. Gloria a Dios. Porque no soy como los otros hombres. Se justificaba delante de Dios. Y nuestras justificaciones son como qué, a ver, Isaías, como trapos de inmundicia. Gloria a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, estaba cerca el publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Gloria a Dios. Era lo que tenía que hacer. Pero esta oración no era con humildad, no era descalificando a otros, no era tirándose flores. De esta forma no agradaba a Dios su oración. Dice la palabra de nuestro Dios, recuerda que estoy leyendo en Lucas capítulo 18, versos 10 y siguiente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, descendió a su casa declarado justo y santo. Eso es la justificación, la doctrina de la justificación por la fe. Dios nos declara justos porque nos atribuye la calidad de justo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos vestiduras blancas porque fuimos declarados justos y santos. Fuimos justificados por la fe, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y este publicano, entonces, por su humillación, por su humildad, descendió justificado. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Os digo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá hay un ejemplo muy claro acerca de cómo debe ser la oración delante de nuestro Dios. No es cualquier oración la que escucha Dios. Dios no escucha la oración del enaltecido, del soberbio, del altanero, del lengua larga, del ofensivo, del menospreciador. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces,
La oración, de acuerdo a esta parábola, debe hacerse con humildad. Con humildad. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado eso, nuestro Dios. Con respeto. Otro requisito de la oración, para que Dios escuche esta oración. Dice la palabra de Dios que debe ser hecha con fervor, con fervor. Dice Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo oró Elías, no obstante ser un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras? Gloria a Dios. Recuerde que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos el Espíritu Santo, pero por otro lado tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Lo que nosotros conocemos como la carne, ese conjunto de deseos, gloria a Dios, que inducen a la persona a la concupiscencia. Cada uno de nosotros cargaba el hombre de pecado, el cuerpo del pecado, Romanos capítulo 6, verso 6, el viejo hombre, pero vino Dios y nos manda su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que para poder nosotros vencer la carnalidad, vencer al viejo hombre, sepultar al viejo hombre, al cuerpo del pecado, al cuerpo de muerte, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para vencer, para sepultar al viejo hombre, tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró, ¿cómo oró? Fervientemente. Entonces la oración tiene que ser hecha con fervor, es decir, debemos orar intensamente. Eso significa el fervor. Significa celo por las cosas sagradas. Tenemos que hacer nuestra oración con entusiasmo, con ardor, gloria a Dios, con intensidad, con entusiasmo, gloria a Dios para siempre. Si usted está completamente desganado, si usted ni siquiera pronuncia las palabras, gloria a Dios, entonces difícilmente Dios le va a escuchar. Tenemos que hacer nuestra oración entonces con fervor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cuál fue el resultado? No llovió. Y después entonces volvió a orar y el cielo dio lluvia. Gloria a Dios para siempre. No sirven entonces aquellas oraciones que son un mero ritual, un simple ritual, palabras repetitivas, esas no sirven. Los rezos repetitivos no sirven. Tiene que ser hecha con fervor. Hasta acá decíamos entonces que cuando estemos orando tenemos que, estoy recapitulando, tenemos que perdonar. Gloria a Dios. Tenemos que dirigir nuestra oración a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orarle a Dios y comenzar adorando a Dios. Primero que nada. Gloria a Dios. Tenemos que hacer nuestra oración con humildad. Y ahora aprendemos que nuestra oración que es escuchada es aquella oración ferviente. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo capítulo 6, verso 7. Debemos entonces pensar y sentir con el corazón lo que estamos pidiendo a Dios en oración. No basta con que usted piense y diga, hoy, ¿por qué Dios no me responde? Y que solamente ore en la mente. No. Tiene que verbalizar, exteriorizar con fervor su oración.
¿A cuánto le gusta esta palabra? Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios otro requisito, que yo sé que se lo saben los hermanos, las hermanas. La oración eficaz es aquella que se hace con persistencia, Y acá, a ver, háblenme por último, con lenguaje de señas. La que se hace con qué, a ver. Eso. Con importunidad. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la oración que escucha Dios? Aquella que se hace con importunidad. Mire, esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, versos 5 al 10. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, ¿ve que no es una palabra antojadiza? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo digo, y aquí viene la regla del verbo de Dios, del Hijo unigénito de Dios, de aquel que estaba con Dios desde los días de la eternidad. Y yo digo, dijo Cristo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo era la oración entonces, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Era alguien que venía a pedirle alimento, gloria a Dios, y lo molestaba. Y el que estaba al interior de la casa habitación le decía, no me moleste, ya la puerta está cerrada, los niños están conmigo en la cama. Gloria a Dios. No puedo levantarte y darte los panes que me estás pidiendo, pero el otro estaba afuera ahí golpeando. Por favor, gloria a Dios. Un amigo ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y el otro se excusaba, no, ya no me molesten más. Os digo, dijo Cristo Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por su impertinencia, eso es la importunidad. Es una incomodidad frente a una petición, frente a una pretensión. Es una solicitud inoportuna. Recuerde que estaba de noche, estaban acostados. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es la oración? Tiene que ser con importunidad, tiene que ser molestosa. Usted, si alguna vez ha escuchado que basta con una vez que ore, no es así. No, usted cada vez que vaya a doblar su rodilla, usted tenga una petición, delante de Dios usted tiene que repetírsela una y otra vez, una y otra vez. Hay peticiones que a veces hay que presentárselas delante de Dios una vez, 2 veces, y Dios las responde de inmediato. Pero hay otras que por nuestra importunidad Dios las responde. Entonces usted siempre tiene que estar pidiendo, siempre. 1 año, 5 años, ¿por qué no? Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta esta predicación? ¿Le gusta a usted aprender de la palabra del Señor? Entonces, la oración que produce efectos es aquella que se efectúa con insistencia, con importunidad, con insistencia, con impertinencia. Aun cuando a nosotros nos parezca incómodo o molesto,
Para Dios no es así. Gloria a Dios. Para Dios nada es molesto cuando se hace con humildad. ¿Qué otro requisito podemos agregar a la oración para que Dios la escuche? ¿Cuántos quieren que Dios le escuche la petición que tienen? Gloria a Dios. Yo sé que Dios le va a responder siempre que usted cumpla los requisitos. La oración debe ser hecha con fe, pero no es nuestra propia fe. ¿No ve que también hay una falsa doctrina que enseña la confesión positiva, que tenemos cada uno de nosotros una fe interior? No, no es esa la fe. Nuestra fe tiene que provenir de Dios, porque la fe es don de Dios. Esta fe no está dentro de nosotros. Tenemos que tener fe en Dios, creer en Dios y creerle a Dios. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Gloria a Dios. ¿Va aprendiendo usted? Ponga atención. A lo mejor tiene una petición insignificante, pero a lo mejor también puede tener una petición muy importante, decisoria en la vida. Bueno, pídale al Señor cumpliendo estos requisitos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién hay que tener fe? En Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versos 22 al 24. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo capítulo 21, verso 22. No basta con desear. Gloria a Dios. Siempre yo cuento esto, y ahora voy a decir quién era mi padre biológico. Siempre decía que no me saque nunca la polla gol. En esos tiempos estaba la polla gol. Que no me saque nunca la polla gol, pero no compraba jamás un número. Que no me saque nunca el número de la lotería, tan mala suerte que tengo, y jamás compraba un número. Entonces hay que activar la fe. Entonces, para que Dios responda, tenemos que pedirle a Dios. Gloria a Dios. Y esta petición debe ser hecha con fe. Mire, fíjese lo que dice. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El poder de la palabra. Por eso es importante que usted, cuando ore, usted pronuncie la palabra. No basta con pensar. Recuerdo que hace muchos años atrás vino Juan Pablo II y lo mostraban orando. Entonces este señor se arrodillaba delante, obviamente, de una estatua, y decían, él está orando. Y estaba con la boca cerrada, estaba descansando el anciano. Eso no es orar. No oraba este señor. Bueno, su oración no iba a llegar a Dios, porque él no tiene a Jesucristo como su mediador. ¿Por qué cuento esto? Porque yo era más joven y me asombraba que cuando decían que oraba, no oraba, sino que ahí estaba meditando, descansando. Esa oración no sirve. Usted tiene que verbalizar las palabras, exteriorizar su petición, pronunciar la petición. Por eso es que dice, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Todo lo que dice, decir, del verbo decir, todo lo que dice, todo lo que diga, el poder de la palabra. Por eso usted tiene que tener cuidado en lo que habla. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos entonces un poder en nuestras palabras. Usted nunca maldiga a sus hijos, siempre esté profiriendo maldición a su familia. Gloria a Dios. Tenga mucho cuidado en lo que usted habla. Dice la palabra que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres.
en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando usted tenga rabia, mejor colóquese un cierre en los labios. Nunca hable. Tenga cuidado con lo que usted habla. Y cuando usted ore, usted tiene que hablar y pedir, pronunciar la palabra. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. No ir a meditar como Juan Pablo II. ¿Me entiende la diferencia? Por eso es bueno cuando las hermanas, los hermanos van a la casa del Señor a orar. Gloria a Dios. Entonces, cuando le pedimos algo a Dios, debemos hacerlo a través de la oración. No hablando, no pensándolo solamente. ¿Por qué digo no hablando? No basta con que usted murmure, no basta con que usted lo converse con alguien. Oh, Dios no me responde, necesito esto, pero ¿por qué Dios se demorará tanto? No, esa no es una oración. No basta con que usted lo hable en voz alta, tiene que doblar su rodilla, dirigir su oración con respeto a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea su nombre, con humillación. Gloria a Dios. Y después entonces viene su petición. Todo lo que pidieres en oración. O sea, no es pensando, no es conversando, no es acostado durmiendo, no. Es en oración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21, verso 22. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Gloria a Dios para siempre. Él tiene todo el poder. Mire, si basta con que usted salga en la noche y mire el cielo, Él creó las estrellas, creó la galaxia, este mundo, y Él está sentado en su trono de gloria. Él es un gigante. Gloria a Dios. Tiene todo poder. Él conoce la mente de todos los hombres. ¿Cuántos son los hombres en este mundo actualmente? Yo leía unas estadísticas, son más de 7.000 millones de habitantes. Y Dios conoce la mente de todos los hombres. Cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en la tierra, ¿sabe usted que Él conocía la mente de todos los hombres? Por eso nadie lo podía engañar. Bastaba con que cualquiera se acercara y Él los conocía a todos. Juan capítulo 2, verso 23. Verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a todos los hombres. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero pida con fe, dice Santiago capítulo 1, verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, no sirve de nada el que duda, el que dice no creo que Dios tenga poder. Dios tiene poder para responder lo imposible, porque Él está por encima de los tiempos. Él es el Dios del presente, del pasado y del futuro. Él vive un eterno presente. Gloria a Dios. Él no está limitado por el tiempo, por el territorio, porque tiene todo el poder. Gloria a Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy en el eterno presente de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo el poder? Gloria a Dios. Dios tiene todo el poder. Dios tiene poder para responderte lo que a ti te parece imposible
Dios tiene poder para responderte lo que crees que ya pasó el tiempo, que es extemporáneo, que a lo mejor ya no puedes tener un hijo, pero Dios le dio hijo a Sara, que era una mujer que ya no podía tener hijos, porque Dios tiene poder, tiene todo el poder. Gloria a Dios. Aquello que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Otro requisito, a ver, la oración que respondí es aquella que obviamente hacen los hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero aquellos que cumplen los mandamientos de Dios. Uno dicen, pero si yo fui a la Virgen de Andacollo, fui a la Virgen de los Vázquez, otros van a rezarle, no sé, a la difunta Correa, que yo siempre he pensado que la difunta Correa es la muerte. Y dicen, y me respondió, pero ¿quién responde? A través de los ídolos. Los que responden son los demonios, es el diablo. Gloria a Dios. Pero nuestras oraciones, como nosotros fuimos justificados por la fe, como fuimos rescatados de la muerte, porque Él fue nuestro Redentor, el Jesucristo nos rescató de la esclavitud del diablo. Entonces nosotros somos llamados hijos de Dios, somos de la familia de Dios, porque fuimos adoptados como hijos de Dios. Entonces nos diferenciamos del resto del mundo. Ellos no, aunque oren a Dios, Dios no les responde porque no son hijos de Dios, porque entre Dios y los hombres que no tienen a Jesucristo, que no han sido lavados por la sangre de Cristo, existe la ira de Dios. Gloria a Dios. Pero mire este tremendo privilegio que tiene usted, que usted es un verdadero hijo de Dios, y usted puede contactarse con su Padre. Gloria a Dios para siempre, con este Dios que todo lo puede. Puede doblar su rodilla y pedirle una y otra vez con importunidad, con insistencia, con humildad, con fe. Dirigirle la oración a Dios el Padre. Y ahí está el mediador, nuestro Señor Jesucristo, quien está a su lado, a la derecha del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor Jesucristo está esperando que nosotros oremos, porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro abogado que tenemos delante del Padre. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y entonces Dios responde las oraciones de aquellos que hacen los mandamientos. Dice la palabra primera de Juan capítulo 3, versos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Mire lo que dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan capítulo 3, versos 21 y 22. Gloria a Dios para siempre. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces usted tiene que guardar los mandamientos de Dios para que Dios le responda hasta lo más imposible. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Que les vaya bien en el estudio. ¿Por qué tenemos que andar mirando que a otro le va bien? Porque usted no piensa en sus hijos, en sus nietos, que Dios los bendiga, que le vaya bien en su estudio, que Dios les dé el mejor trabajo. ¿Sabe usted que hay gente que se titula y nunca puede trabajar en aquello que estudió? Pero si usted le ora de antemano, le ora con fervor, le ora con importunidad al Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios responderá a sus peticiones. Gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Esa es la diferencia, ¿ves? De aquellos que se apartan. ¿Cuántos hermanos se han apartado que ni se conectan al Zoom? Están felices porque no van a la iglesia. Gloria a Dios. En estos tiempos de pandemia,
Muchos pareciera como que van a quedar botados, que Dios tenga misericordia, van a quedar botados por el desierto, consumidos. Ellos se alejan de la casa del Señor y viene el diablo y los destruye. Se alejan de la obra de Dios, se alejan de la cobertura que les prodiga pertenecer a un redil, donde hay un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios. Están bajo la cobertura de Dios porque hay alguien que ora por ellos. Pero hay gente que se alejan de esta cobertura, de esta protección, y viene el diablo y los destruye a ellos y a sus hogares. Ya no hay nadie que ore por ellos. Se enfrían, finalmente se van fuera del evangelio. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Dice la palabra de nuestro Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero en la oración eficaz ¿de quién? ¿Del injusto? ¿Del pecador? No, es del justo, del Hijo de Dios. Usted tiene esa prerrogativa, esa facultad de poder acercarse a este Dios que tiene todo el poder para responderle. Usted que tiene niños pequeños, pídale que Dios los proteja. Si es que Cristo no viene antes, desde ya ore por ellos para que Dios les dé, cuando ellos sean adultos, una familia cristiana, que tengan hijos sanos. Ore por ellos para que Dios les dé una profesión y un buen trabajo, que no tengan que andar buscando trabajo, que Dios les tenga todo preparado. Gloria a Dios para siempre. Para ir terminando, lo que pidamos a Dios en oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Porque hay gente que pide mal, piden riquezas para deleitarse en este mundo. Y Dios, que tiene misericordia de esas personas, no los bendice porque sabe que se van a apartar de Dios. Por eso es que dice Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerdo que yo tenía una compañera de curso cuando estaba en la enseñanza media, entonces ella era muy hermosa y después se convirtió al evangelio. Gloria a Dios. Y ella, ¿sabe lo que le pedía a Dios? Le pedía ser una Miss Universo. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Será de Dios? Y por ahí nos faltó alguien, un falso profeta, que hasta le profetizó que ella iba a ser Miss Universo. Jehová reprenda al diablo. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, verso 3. Gloria a Dios para siempre. Debemos orar sin cesar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Estoy redondeando. Que hay una manera como podemos aproximarnos nosotros, que somos los verdaderos hijos de Dios, a este Dios que tiene todo el poder, que hasta lo imposible, Él puede cambiar el futuro de tu vida, de tus hijos, de tus nietos, de tu entorno. Él puede destruir a tus enemigos, aquellos que se burlan de ti. Órale al Señor para que Dios los saque, pero no con rencor. Tenemos que aprender a perdonar. No tenemos que ser vengativos, pero presentarle el problema a Dios. Y Dios te va a responder. Gloria a Dios. Pero esta oración tenemos que hacerla con humildad. Dirigir nuestra oración siempre a través de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, con fervor, doblar nuestra rodilla y pedirle con fervor: Señor, responda mi petición, una y otra vez, como dijo nuestro Señor Jesucristo, con importunidad, con insistencia, con impertinencia incluso. Gloria a Dios. Santo es el Señor.
y Dios te va a responder. ¿Cuántos lo creen así? Pero para eso hay que ser hijo de Dios. Hay que hacer los mandamientos. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Vamos a orar. Gloria a Dios. Oremos. Y obviamente que no voy a orar por la palabra. Una vez alguien me dijo, este hombre, o dijo, no hay que orar después de la predicación, pero si yo no oro por la palabra, eso lo tengo claro, que la palabra está bendita. Bendito nuestro Dios. Oremos, oremos. Padre Todopoderoso, Señor, nos humillamos delante de su presencia. Señor, si en algo hemos fallado, enséñanos, oh Jehová, sus mandamientos y guíenos por sendas de rectitud. Enséñanos su palabra. En ella, Señor, está la fórmula. Hay misterios ocultos para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Tenemos que alcanzar la perfección como hijos de Dios. Queremos que usted responda a nuestras peticiones espirituales, nuestras peticiones materiales. Escuche nuestras oraciones. Nos humillamos delante de su presencia. Permita que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Todo se lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.